Buenas, muy buenas a todos y a todas. Si sois subversivos, amantes de la política, la cultura, la literatura, la economía, la actualidad o simplemente sois curiosos y curiosas. Rondamos ya la peligrosa cifra de 50 suscriptores en YouTube en un canal donde no esperaba ni uno. Entonces, me siento muy agradecido. Y arrancamos este segundo episodio de Ilustres Desconocidos a hablar sobre temas bastante importantes y de actualidad, con un señor relativamente conocido llamado Mario, alias Mojete Blanco, que ha sido relevante, relativamente conocido como uno de los primeros voluntarios que acudió a la catástrofe que sucedió en Valencia a consecuencia de la Dana, que hablaremos en este episodio. Antes que nada, me gustaría que te presentaras, si tuvieras que presentarte y darte a conocer ante la gente, ¿cómo te presentarías ante nuestra audiencia? Cuéntanos. Pues bueno, me presentaría como un chico de 32 años, de Madridejos, Toledo, que, pues bueno, básicamente no tengo presentación oficial nunca, ¿sabes? Solo digo que tengo una tienda online, que vengo de aquí, que bueno, que procuro luchar como puedo a mí y a mi manera contra pues, este maldito sistema que tenemos en este país y intentar ser mejor cada día, porque como todos, pues yo me he equivocado muchísimo. Tú ya profundizaré más en eso y cuando llegue el momento, pero tú sabes de qué hablo. Y bueno, pues procuro mantenerme siempre en la línea, ¿no? Y como pues puedes ver, retomar mi pasión que tenía por los productos de mi tierra, en este caso con Marimancha. Lo de la Dana, pues sí, la verdad, pues tristemente, pues yo fui al cuarto día, la verdad, y me sorprendió mucho el ser de las primeras personas, o sea, que me dijeran afectados, es que tú eres de los primeros que ha venido a traerme comida después de 4 días y que no llega ni a ninguna ambulancia ni nada. Entonces ahí te das cuenta de verdad de, joder, o sea, y de verdad tenemos que hacer esto cuando en fin pagamos unos impuestos, tenemos una protección para esas cosas. Aunque eso sí, yo te diría, Guillermo, que lo llamaras riada, porque hay sitios que no llovió y ocurrió ese desastre. O sea, Sí, el término correcto es riada. Es sí, lo que mucha gente, sobre todo ahí en Valencia, te diría riada, porque Dana aprovecharon una situación ahí de tormenta, tal, alerta roja, para abrir unas compuertas y eso ya están empezando a reconocerlo. vale. Si quieres, tocamos ese tema después. Ahora más, sí. Sí, Eh, lo que nos, pasa, bueno, nos extendemos ahora un poco más en ese tema. Lo primero que me gustaría destacar es que, bueno, pues tienes tu propia empresa. Desde aquí animamos a todos los oyentes y a todos los suscriptores, todos los que están viendo, que acudan a ella y que vean lo que tienes. Sobre todo, productos manchegos. ¿Qué tal es la situación actual en España para un emprendedor corriente y moliente como eres tú, que ha tratado de arrancar desde cero porque seguramente no hayas tenido más ayuda que la tuya? bueno, la de mis padres, o sea, sobre todo la de mis padres, porque Claro. por parte del Estado, eh, pues en fin, muy poco o nada. Y encima varía en función de en qué comunidad vivas. Porque, por ejemplo, que eso he estado buscando, Guillermo, si tú buscas el escandallo de las cuotas de autónomos, ¿no? Te sale hasta 670 euros, 200 euros de cuota mensual, luego 220, tal, tal. Pero si tú quieres hacerte emprendedor, si vives en Castilla y León, vas a tener unas determinadas ayudas que dan ahí y si vives en Cantabria te dan hasta 6.000 euros, por ejemplo, los 2 primeros años. O sea, es muy determinante, no hay nada estatal y a nivel fijo. Y luego encima, aparte de los costes fijos que tienes, tú como empresario y como todas las empresas estás haciéndole un trabajo muy duro al Estado, que es recaudarle impuestos a través del IVA y de que si tienes trabajadores,
el IRPF también, que también en determinados autónomos pagan también, además de la cuota, el IRPF, porque están, por así decirlo, trabajando en su empresa, ¿no? Entonces, cuando yo que he estado, por ejemplo, en Holanda viviendo 2 años, 2 años, casi un año, como ya sabes, preguntar ahí cómo es la fiscalidad y que ahí no pagan nada de cuota de autónomos y solo pagan 50 euros por inscribirse y luego un 20 o 15% beneficio, si tienes beneficio, pues te quedas como, joder, o sea, ¿por qué me están estafando y por qué estamos permitiendo y nuestros padres y abuelos llevan permitiendo toda esta estafa? Y te quería preguntar, ¿crees que existe una relación directa entre tu situación o quienes se dedican a lo mismo que tú, que son autónomos, y el Ujú. gobierno actual? ¿O no existe una relación? ¿O no ves tú una correlación entre nuestro gobierno Pues actual y la yo, a situación que ver, han tenido históricamente los autónomos? o sea, depende de qué partido haya estado gobernando, ha favorecido más a unos autónomos o otros. ¿Quieres decir? Bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que sí existe esa Pues relación? yo lo veo, ¿O es este pues gobierno? sí, pues la verdad es que sí. Yo ahora mismo trabajo, pero trabajo en mi casa, pero trabajo para y por mi madre, que es la que está dada de alta de autónomo. Porque como mi madre pues reside en la Comunidad de Madrid, se ha adoptado a ayudas de allí, ¿sabes? O sea, Sí. al fin y al cabo, la autónoma es ella. Otra cosa es que yo, pues hombre, ya faltaría más, que me obligaran a hacerme a mi empleado, que encima con los ingresos que tenemos, a excepción de Navidad, pues no es para tener a otra persona trabajando, nos gastamos la familia, pues yo creo que sí es relevante, porque cuando yo empecé, si yo quisiera volver a empezar ahora, tendría que volverme a irme a Madrid, que lo he estado mirando, ponerme donde mi hermana para optar a la cuota, a la tarifa plana esta de 50 euros. Sí, Aquí en pero La Mancha yo he buscado ayudas, tal, no hay. Pero es que también, porque en comunidades, vivimos en España, no tenemos todas las mismas oportunidades. Pues al responder a tu pregunta, esto yo te diría que sí, pues cuando yo empecé de autónomo, gobernaba el PP, por lo de la tarifa plana, etc. También necesitaba ir transporte público en Madrid, gobernaba el PP, me pusieron el abono, pasó de 50 y pico euros a 20 euros. O sea, yo creo entonces que alguna relación sí tiene que tener, pero lo que no lo sí sé. está, También he trabajado ahí en dos barrios, el gobierno alguien de izquierdas, pero el pueblo está encantadísimo, pero porque ha traído empresas, etc. Es que al final depende de la persona más que el partido. claro, pero lo que da la sensación es que más que el gobierno central depende de la comunidad autónoma, o sea, del gobierno que haya en la comunidad autónoma y que Sí, saque este tipo de medidas. o de la persona, porque es como te digo, como en los barrios que ahí estuve trabajando en una fábrica de pan, que trabaja para muchas cadenas. La gente está allí encantada. ¿Por qué? Porque a la empresa le da facilidades y encima le propone de los 300 trabajadores que necesita la fábrica que un determinado sea de la localidad o de X radio alrededor. Sí, un porcentaje. Pues, Sí. oye, y si claro, y si, vale, si traes 300 dietos y esa gente necesita vivir, necesita comer, necesita vestirse, necesita dónde pasar tiempo libre, o sea, surgen oportunidades. Aquí, Sí. ¿cuántos pueblos hay aquí, tanto aquí en Madrid, lejos como en alrededores, que tenemos un polígono industrial vacío? Y para la localización que estamos, podría ser la repera. ¿Por qué no se hace? Algo Pues, pasará, entonces el a ver, partido será la... yo lo que sí sé es que normalmente cuando una empresa va a afincarse en una población concreta, lo que hace es negociar con el alcalde de turno o el gobierno de turno, pues mira, yo a cambio de emplear 70 personas de aquí del pueblo y otras 70 los cojo yo de fuera, tú me tienes que facilitar algo. Claro, eso son Hola, negociaciones se fue. que depende de la estrategia de la empresa. Claro, no es lo mismo afincarse en un pueblo llamado Camuñas, que tiene muy mala infraestructura, que afincarse en un pueblo llamado Torrijos, ¿no? A ver, es que depende de la empresa, es que montar una fábrica, como donde yo he estado trabajando,
que sean 300 personas de maquinaria y demás y obra que tenga que hacer, es una inversión importante. No, no es algo que puedes cambiar de la noche a la mañana, ¿no? No, Y además para una empresa de producción, el dónde está tu localización a veces es vital para ser competitivo. claro. Sí, sí. Bueno, sí, Entonces, a ver, depende, sí, claro, deberían, pero lo que yo digo es, si porque hay tantos pueblos, porque hay tantos pueblos que tienen esos ingredientes para ser puntos estratégicos para esas empresas, pero no se invierte. O piden, o los gobiernos locales, te quiero decir, en vez de ponerles facilidades, no digo regalárselos, pero en vez de ponerles facilidades, lo que parece es que le están poniendo lo contrario, barreras. ¿No? Pedir más dinero, que si más permisos, que si mínimo de no sé qué, mínimo, mínimos imposibles. Y en algo local, pues yo creo, yo lo llamo el nuevo caciquismo, porque, pues porque a nivel, porque si en un pueblo pequeño y que hay dos o tres empresas que han sido tradicionalmente desde hace un siglo, 2 siglos, las dueñas tanto del campo como de la producción, igual no quieren que otros metan sus manos, ¿no? bueno, a mí me gustaría dar una pequeña reflexión y es que quiero decir que en la actualidad vivimos en un mundo donde reina un sistema, que es el sistema capitalista, un capitalismo Ujú, triunfante que domina Occidente y en esta parte del mundo. Y sin embargo, a los emprendedores se les machaca. Y aunque se diga que es el camino a seguir, nosotros todos vemos todo lo contrario, que incluso el emprendimiento al final es pues un camino lleno de espinas más que otra cosa. Y yo creo que se debe a que el sistema que domina el capitalismo, que son todos los empresarios, todos tenemos que tener la obligación de ser empresarios, autónomos, emprendedores, por así decirlo. Todos somos competencia, todos somos lobos que competimos por lo mismo. Todos compiten por llegar a ser el oligarca, el monopolista, el que domina su sector. Y creo que aquí ujú. lo que pasa es que se oprime al trabajador autónomo por el Estado, que no es otra cosa que la marioneta en manos de la oligarquía económica española. Y creo que a un gran capitalista y empresario como es Florentino Pérez, lógicamente lo que le molesta es la competencia y querría acaparar todo el mercado para obtener el máximo beneficio. Y a través del Estado, pues se sacan leyes para entorpecer a los posibles competidores, para que todos esos negocios pues caigan en sus manos. Así es lo que pienso yo. Entonces, a los pequeños agricultores, a los empresarios y a los pequeños productores se les boicotea su éxito en beneficio de los más grandes. Así es lo que pienso yo. Y el Estado, que no es más que un títere en manos de estas empresas gigantescas, que al final tienen mucho más capital que el PIB español y que en cualquier momento que legisles en su contra puede decir, sí, pues ahora voy a retirar todas las inversiones que tienes en tu país y te vas a cagar. Entonces, se cae el castillo de naipes porque tienen el mango por la mano estas empresas que luego legislan en contra de los pequeños emprendedores, o así lo veo yo. Entonces, la clase, a esto lo que quiero decir es que la clase política está corrompida, pero a favor de alguien. Esa corrupción permite gobernar a otros. No es porque el gobierno y los políticos sean corruptos, ya está. No, es que por encima de esa corrupción hay algo que domina eso. Al final los corrompen porque hay alguien que tiene mucho más poder. Entonces mi pregunta es, ¿tiene más que ver la situación de nuestro país, la legislación y el gobierno actual? ¿O quizá es el sistema capitalista reinante en la mayoría del mundo? Esa es mi pregunta. Depende qué partido influye más a unos o a otros. O cómo. Es que se ha entrecortado un poquito al final, Guillermo. Vale, pues yo quiero decirte que si tú crees que la legislación, o sea, Ujú. mi Las pregunta leyes, es, ¿tiene que ver la situación de nuestro país a- es diferente al resto del mundo o en realidad hay una legislación muy similar
que pretende aplastar a los autónomos y a los empresarios en favor de los grandes? Pues hombre, yo no sé cómo es la legislación con los autónomos en Estados Unidos, pero de lo que has puesto antes, si hubiera en vez de un Florentino, Florentino a lo mejor puede hacer ese poder o no. Bueno, no lo sabemos, o alguien como él, sí, porque solo hay uno, ¿no? Pero si hubiera 20 y en vez de, vale, retiran estas inversiones de España, pero viene otro, pues no, venga, yo los hago y encima por menos dinero. Temen, machacan tanto al emprendedor y al empresario, al pequeño empresario, porque es la única alternativa que tienen de crecer, de ser libres, y sí, a través del por y para el dinero, porque es el sistema que tenemos. Y además eso es, no tenemos otro sistema mejor. Esa es la desgracia para mí, que a pesar de, mira cuánto hemos avanzado, pero las formas de hacer dinero, de enseñar y demás, todo eso no ha cambiado, sigue siendo igual. Lo que hemos hecho ha sido adaptarnos. La legislación, pues no lo sé si beneficia el machacar al empresario, al, pues, al gran empresario o la gran empresa, ¿no? Pero, pero lo que sí creo es que beneficia al Estado porque al fin y al cabo nos hacen más dependientes de él y ellos a nosotros nos necesitan con nuestro voto para seguir en el poder. Entonces, no sé, a ver, yo ahí tengo un pensamiento un poco parecido al tuyo, pero también mm, no es que no, a ver, me encanta hablar de estos temas, pero no apostaría por decir el responsable absoluto es este, el Estado o los empresarios, porque al final hay tantas cosas que no sabemos, solo vemos la punta de un iceberg que debe ser grandísimo, ¿no? Sí, puede ser. Y bueno, En- cambiando un poco de tercio, te quería preguntar sobre el tema de la riada, de la Dana. Entonces, tú Ujú. fuiste, como hemos dicho antes, de los primeros voluntarios que acudieron a ayudar a los valencianos en esta catástrofe. E incluso hubo algunas celebridades que te mencionaron para centralizar la ayuda para la ciudadanía valenciana. Entonces, cuéntanos un poco esa experiencia que tú tuviste. No, bueno, celebridad, la que más recuerdo es la del el comediante este de Instagram, el Ricomedi, ¿no? Que sí me estaba buscando gente para quitar barro y transportar. Hice ahí un anuncio, le daba me gusta y me compartió un vídeo, me compartió una publicación en Instagram. Bueno, a ver, de los primeros, creo que del pueblo sí fui de los primeros, aunque luego conocí más gente recientemente que se han ido, me preguntaban a mí para llegar, pero del pueblo de Consoga alrededores no lo fui, pero sí fui de los primeros y bueno, la verdad, pues me fui con un amigo que acababa de conocer de un curso de inteligencia artificial que hacía, bueno, que fundó la Rax Academy, que es la escuela de inteligencia artificial que tiene Víctor, el de Wall Street Wolverine. Y bueno, a ese chico le conocí, él es peruano, pero se ha casado aquí con una chica de Ciudad Real. Pedí ayuda, pedí pues, que quien quería venirse conmigo al cuarto día de que pasara la riada. Y no le conocía de nada. Yo me voy contigo, tal. Y bueno, pues fui al evento y del evento pues lo fuimos, durmió aquí en mi casa en Madridejos y nos fuimos a Valencia. Y bueno, y al llegar allí, empezando pues de Utiel para adentro, ya empezamos a ver los primeros desastres, ¿no? Carreteras destrozadas, cultivos destrozados, eh, zonas anegadas de cultivo. Eso nada central, conforme avanzábamos en los pueblos, más nos flipábamos. Y nada, tío, y la verdad, pues igual que una situación de guerra. Cuando el primer día que llegué allí, que fue, pues a ver si fue el 29 el 30 o el día 2 de noviembre o así, llegamos allí y bueno, pues claro, no conocíamos a nadie. Vamos a preguntar a los voluntarios que dónde podemos ayudar a recoger barro y demás. Y bueno, yo iba en un principio para quitar barro, llevé, pues me dejaron unas palas, llevé
llevé comida y demás, que sabía gente que vino aquí a mi casa a donarme, que si comida, ropa, tal, para llevarlo allí, ya que iba de paso, herramienta. Y bueno, pues bueno, cuando estábamos allí, pues eso, era un almacén que casualmente lo estaba organizando el Rubén Gisbert. Y vimos al Vise también, vimos a Vito Quiles, vimos a esta gente, digo, "Ole, y no, y era un aserradero, que antes era de un aserradero, pero que bueno, lo cedieron ahí, llegaban camiones de todas partes de España allí para descargar y luego furgonetas, que también de voluntarios, tal, o de gente como yo, y de empresas de toda España, tío, de Castilla y León, de Cataluña, tal. Y dice, hemos venido nosotros y los trabajadores. Y estaba ahí el tío que tenía una empresa de panadería con sus 4 empleados y sus 4 camiones. Gente de esa, así, pero así. Toda la misma gente, toda la misma gente. Gente, guardias civiles que iban de paisano allí ayudando, tal, o para dónde podías hacer una ruta. Pues bueno, mi colega, preguntamos por ahí, nos dieron ya instrucciones. Mi colega se fue a quitar barro con esta, pero yo al ver el problema logístico y como llevaba una Renault Kangoo de mi empresa y demás, dije, pues voy a tener más utilidad haciendo esto. Claro, todo esto también estábamos reventados también porque llegamos la noche anterior. Dormí en el coche, dormí en el coche y en el maletero. Que Muy además había cómodamente. una había una sensación de inseguridad, Guillermo, tremenda, porque iba con el chaleco reflectante y me preguntaron, porque estaban por ahí los de Frente Obrero haciendo pues, batidas, patrullas vecinales. Me preguntaron que si era de patrulla vecinal. Yo no, no. Y mira, me dejaron una manta los de Frente Obrero y dormí ahí cerca de ellos, pues dije, aquí por lo menos voy a estar seguro. Pues Estamos bueno, a... eh, ahí sí. nada más. Estamos agradecidos a Roberto Vaquero ¿Estamos qué? de por vida. Entonces, Bueno, a ver, Roberto Vaquero, pues igual fueron de los primeros en llegar allí sí. cuando vieron que el Estado no hizo su trabajo, ¿no? Igual que mucha gente. También vi a miembros que llevaban la camiseta de la Falange. Y he visto, a ver, es que ahí nadie preguntaba nada de eso. La situación era la que era. Y es más, y lo que me parece alarmante de verdad es que el resto de España, que no esté pues consternada por lo que ha pasado, porque sí, porque solo van a reaccionar cuando nos pase algo parecido aquí a nosotros. Entonces ya saldrá la gente como nosotros a decir, os dijimos que este gobierno es como es, no va a tener piedad por nadie, y tú eres uno más. Pero bueno, si estás más distraído con tu fútbol, tu fiesta o lo que sea, mientras no te quiten tu zona de confort, no pasa nada, ¿verdad? Hombre, yo creo que en general, le pase a quien le pase, creo que en general la gente se ha vuelto tan insolidaria que no va a haber una reacción colectiva. Es decir, si antes pasaba... Se ha vuelto, Sí, sí, sí. no, que se ha vuelto solidaria, pero selectiva, porque esa experiencia que te he hablado y que me puse a repartir, eso fue el primer día, estuve 4 días, que cayó de un jueves, volví el domingo, pero la semana siguiente fui y con otros 2 coches seguíamos yendo, pero ya hay gente y he vuelto. Volví hace un par de semanas que estuve ahí el fin de semana, pero ahora las necesidades son otras. Pero yo estuve ahí 2, 3 semanas yendo a Piñón, que la gente dependía de comer de lo que llevábamos nosotros, los voluntarios. Y también estaba tan contaminado en las donaciones y la solidaridad está muy contaminada, Guillermo. Lo de Cáritas y Cruz Roja, yo solo he visto con mis propios ojos. Y cuando hay gente, tanto aquí en el pueblo como fuera, que es que me daban a mí la mercancía o comida, ropa o lo que había que llevar, me lo daban a mí porque sabían que iba a llegar directamente. Pues a qué punto hemos llegado. Que tenga que venir uno de fuera
y no confía en la gente ni en las organizaciones que llevan toda la vida para eso, en instituciones, aquí hay un problema muy serio. No confían porque hay bastante corrupción, me parece a mí, dentro de esas organizaciones, ¿no? Exacto, la, la corrupción ha llegado a todos los lados, desde las instituciones hasta pues, nuestra vida cotidiana. Y lo peor es que lo sabemos y no hacemos nada o no queremos hacer nada, es mi opinión. Bueno, sobre este tema que acabas de hablar, quería sacar uno que me parece muy apropiado, y es que aparte de barro y basura, de muertos, de escombros, Ujú. han surgido más cosas con la catástrofe de la riada, de la Dana. Y es que lo que han surgido son movimientos políticos que cuestionan no ya solo la Constitución o la competencia o incompetencia de nuestros políticos, sino yo diría que incluso nuestro sistema actual, ha quedado patente que los servicios sociales o los servicios de emergencia pues no estaban donde debían estar. Todas las garantías que ofrece nuestro sistema democrático pues no estaban o no se han visto. Entonces, ¿tú qué es lo que crees? Con esto, con esta catástrofe, han aparecido esos movimientos o te parece un ruido de fondo? ¿Tú qué crees? Sí, a ver, Pedro Sánchez o los del Partido Socialista o la extrema izquierda los llaman fascistas, pero yo los llamo patriotas, porque gente que ha ido a ayudar así sin que nadie se lo pidiera porque el Estado ha fallado, yo no puedo ver nada más patriota que en eso. Y sí, claro que han surgido y siguen surgiendo. Yo estoy en varios grupos de WhatsApp de estos políticos nuevos, pero quieren hacerlo, bueno, están buscando la manera de conectar con la gente porque la gente lo que está cansada es de políticos. Y el problema es es movilizar a la gente que no vota, que es por eso que hemos llegado a esta situación. Y de lo que dices de la Constitución, pues yo creo que pues es evidente, por eso los demás ciudadanos de otras comunidades, además de Valencia, debemos reaccionar con eso, porque bueno, y está en la Constitución, que es un derecho y un deber defender a tu patria, ¿no? Y eso es en todos los sentidos, no solo en lo militar, porque los militares están callados, ¿no? ¿Cuánto, si hablaran los militares o policías de lo que no pueden hablar, yo creo que se caería el sistema. Por eso hay tanto, están silenciando tanto, que si influencer, que si vídeos, que si, esto es bulo, que también quién dice que es un bulo y que no. Pero sí, yo creo que están surgiendo y deben surgir con fuerza. Hablo más allá de la democracia porque yo creo que la Constitución está tan podrida y está tan corrompido ya nuestro sistema, Guillermo, que ya la propia Constitución, nuestras propias leyes, no tienen ya la autoridad suficiente para frenar eso. Tenemos a un fiscal general el jefe de los jueces, ¿no? Tenemos imputado, tenemos al presidente, su mujer, su hermano, las cúpulas de Partido Socialista, y bueno, y de otros partidos. Si es que Bueno, si hay de todos no, los colores, el fiscal, ¿sabes? el, No el solo- fiscal general no es el jefe de los jueces, sino de los bueno, fiscales. sí, bueno, de los fiscales, pero da Es, igual, que es el Poder Judicial, que es, ¿no? Es una máxima autoridad del Poder Judicial. bueno, Y no, al, máxima autoridad no, porque eso es el Consejo del Poder Judicial, pero bueno, sí, sí, pero eh, vamos, es el fiscal general, sí que tiene cierto poder, porque al final es el Ministerio Público el fiscal por eso, general a ver, por eso, es un ministro más, por así decirlo, pero en este un caso, pues, ministro más que va a tener. del poder, bueno, que fue ministro, de hecho. No, 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 fue Pero, ministro pero, pero Dolores vale, Delgado. Este es su sucesor. pero Estuvo estás en de el PSOE. acuerdo, pero estás de acuerdo que una persona con un puesto así debería ser alguien íntegro, no legal, y bueno, y en algunos países hasta se vota. En algunos países No, hasta a se mí me vota. parece estupendo. Los jueces o los fiscales no los votamos nosotros y es un poder más. Nosotros lo único que votamos es el poder legislativo, cómo se compone la Cámara o las cámaras autonómicas, Eso, o eso el igual. ayuntamiento.
lo que es la que es, corporación local. Pero sí es verdad que el poder, según Montesquieu, el poder judicial, el poder ejecutivo, pues ahí nosotros no pinchamos ni cortamos. bueno, ya, pero está claro que, pero otros sí pinchan y cortan, ¿no? Claro, ¿no? ¿De quién depende la fiscalía, no? ¿De qué? No Ah, seré claro, yo, no seré pero yo quien vamos, defienda a Pedro Sánchez aquí, pero ya eso te lo digo dice. yo, ya te digo yo, Guillermo, que además eso, yo no se me puede catalogar de nostálgico, por ejemplo, del franquismo, porque no lo he vivido igual que a ti, pero allí más de uno en Valencia sí se han acordado pues, de la otra riada que sí hubo en el 50 y pico, ¿no? Que luego que sí han salido muchos vídeos, sí se han acordado de que la obra esa que ha hecho ha salvado muchas vidas. Entonces, Sí, pues, a ver, eso, yo no sé hasta qué punto que pueda gobernar cualquiera y no los que de verdad aman a España. Y encima, que no, no solo ya que ames a España, sino del cargo que vayas a desempeñar, sea de cual sea, que tengas algo de idea, que tengas una formación o una experiencia, porque también pues, pasa lo que pasa, que repartes aquí puestos a gente que, pues, que no es competente en eso, ni tiene experiencia, ni tiene titulación ni nada, y le sacas de su zona de confort, o sea, que tienen que trabajar ahora de verdad y cuando se les necesitas y fallan. Pero eso pasa porque vivimos en un estado fallido y corrupto. bueno, eh, mm, yo quería, bueno, no me gusta hacer aquí un episodio en el que yo tenga que rebatir a la persona que invito. Entonces, yo, mi No, opinión, no, 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 pero yo no quiero aquí tampoco dar mi opinión, que para eso hago mis vídeos individuales. Yo aquí también quiero escuchar y, y a la persona que invito, pues que esté conforme con mi, con este momento. Entonces, no, no, lo digo por si hay alguien que lo está viendo o escuchando, no voy a rebatir. Yo lo que quiero es escuchar que a la rebatan persona. que rebatan en los comentarios o que me rebatan a mí, porque al fin y al Exactamente. cabo, detrás de la pantalla y en el móvil, pues todo el Que, mundo puede decir cualquier cosa, ¿no? que, Pero que la gente comente lo que le apetezca y que diga su opinión. no, Eh, sí, claro, yo, hombre, ahora yo mi opinión me la reservo para mis vídeos. te Entonces, falta añadir ahora que tú todavía puedes hacerlo. ahora que de momento para estas cosas parece, desde luego a mí, sinceramente, no me han censurado en nada, salvo en TikTok, que me censuraron una foto, creo que porque era de la guerra civil y solo había soldados posando, era de la guerra civil, solo salía soldados posando y ciertamente me censuraron porque había armas en la imagen, no por que saliera nada violento, solo estaban posando, pero bueno, de momento yo no estoy viendo una censura y yo de Sí, vez en pero cuando subo algún contenido bastante, bastante subversivo. Pero Sí, bueno, pero eso es un poco ridículo, ¿no? Porque al fin y al cabo una foto de la guerra civil para mí no es algo ideológico o que estoy promoviendo algo, para mí es ya algo histórico, ¿sabes? sí, Algo que pasó hace 100 años y fue un evento y luego tras y luego tras la dictadura que ha formado parte de cómo es España actualmente, que necesitas explicar la guerra civil para explicar la España actual, incluso problemas actuales, ¿no? Entonces, pues no sé, a veces me parece un poco absurdo, porque yo hasta con ChatGPT me he encontrado pues dificultades en sacar una imagen o un texto que es como yo lo quiero, pero no, si lo pido del pintor austriaco, me dice que no puede por qué tal. Pero si lo hago pues yo qué sé, Fidel Castro, no pasa nada. bueno, a ver, yo creo que A depende un poco, ¿no? Pero, a ver, Nada, al final hay que saber pedírselo, al final te lo da. Pero en fin, pero que está que tanto en las redes sociales como demás, está todo tan sesgado, no hay libertad al 100%, aunque, a ver, con ello quiero decir que no exista ningún tipo de control, control tiene que haber. Yo si tengo un hijo no quiero
que vea armas o vea sangre, ¿no? Por ejemplo, o contenido pornográfico. Una cosa no Para, quita la otra. Pero para está muy serio. eso, para eso está YouTube Kids, que se lo he Bueno, instalado hoy a un niño. Bueno, a ver, nos quiero vamos. sacar otros temas. Cambiando un poco de tercio, me gustaría hablar de la inmigración. No sé si te importa que diga que en el pasado, yo recuerdo verte hace bastantes años, la verdad, no un pasado reciente, eh, que defendías en cierta manera, a los inmigrantes en contra de aquellos que se aprovechaban de su situación precaria. No sé si te importa que lo diga o... Que defendía yo a los inmigrantes. No defender tanto a los inmigrantes legales o ilegales, indiferentes, sino si yo sí te he visto como un poco decir a alguien, oye, ¿qué estás diciendo tú de la inmigración si tú eres el A primero que ver, se aprovecha sí, claro, de la se situación necesitan. precaria que han tenido, que tienen algunos, ¿no? Yo defiendo que vengan y que se necesitan inmigrantes, pero claro, pero si tienen, si tienen trabajo, yo me fui a Holanda, yo inmigré a Holanda y estuve ahí casi un año y yo me fui con trabajo y tributaba y tal allí. Lo que no iban a hacer los holandeses es yo irme sin trabajo, encima dar ayudas y depender de ellos, del Estado. Y si no me lo daban, que me llamen fascista. Eso es lo que yo no tolero, pero yo Bueno, tolero que venga. Pero, bueno, pero, Mario, pero pero una cosa, yo también me he ido de inmigrante a Reino Unido y honestamente lo he tenido mucho más fácil. Yo con mi DNI llegué a Reino pero Unido con por ser vivía, español. espera, sí, pero hombre, era Vale, miembro de la Unión Europea, ahí no hay fronteras, ni claro. siquiera tuve que sacarme el pasaporte, fui con mi DNI. Y lo que pasó fue que fui con mi DNI, 500 euros miserables en el bolsillo, eh, solo me había buscado un alojamiento que pagaba a la semana, creo que eran 85 libras Ah, por pues no está, semana, ochenta y no cinco está. libras por semana en una habitación y, Ujú. y allí al día siguiente, pues sí, encontré trabajo, porque la verdad es que en Reino Unido había, cuando fui yo en 2018, muchas vacantes para trabajo, para cualquier trabajo. Al día siguiente de llegar me puse a buscar trabajo y lo encontré. Me abrieron una cuenta a la semana por la referencia que dio mi jefe, me hizo contrato en cuanto tuve esa cuenta bancaria y me dieron de alta a la semana de estar en Reino Unido. O sea, estuve unos días trabajando sin contrato y sin seguridad Sí, social y sin cuenta bancaria, pero me ayudaron un montón. O sea, yo me claro, sentí como, pero digamos, como un invitado a ese país. claro, Y yo, pues, claro, no pero cambié. también Espera, espera un en segundo qué. que termino. Un segundo que termino, que si nos pisamos es que no nos escucha la Perdón, audiencia. perdón. Eh, sí, claro, yo me sentí como un invitado y no es que precisamente me inflara a fish and chips y tuviera la cultura de cenar a las 7 de la tarde y acostarme a las 11. No, pero me sentí un poco entre invitado y no por ello digo que allí no hubiera racismo contra los españoles, que sí lo había, y de hecho a un chaval, mientras yo estuve, le dieron una paliza. Y nos dijeron, fuck Spanish, fuck A ver, Spanish, fuck Spain y todo eso, y nos echaron de un bar a todos los españoles que estábamos. Pero sí es cierto que, a ver, que me lo facilitaron y yo lo tuve más fácil que una persona que venga, vamos a poner, por ejemplo, de Sierra Leona, que ujú. de Sierra Leona o de Costa de Marfil o de que vienen al final con una mano delante y otra detrás, vienen mucho más pobres que aquí. Y Bueno, conseguir un contrato, conseguir los papeles de residencia y todo es mucho más complicado que para un ciudadano de la Unión Europea. Además, hay que tener en cuenta que aquí en España yo creo que no tratamos bien a nuestros invitados si no vienen con una buena cartera, como a los alemanes, y he aprendido precisamente de los inmigrantes de Guinea Ecuatorial que ellos tienen la cultura de que cuando alguien llega a su casa hay que tratarlos como invitados.
como huéspedes de verdad, no como Ujú. invasores, no como... Bueno, pero ¿no? Guinea Ecuatorial fue territorio español también en Claro, su es que me día. lo han explicado ellos O- porque hablan muy bien español y francés. Me lo Claro, explicaron en hombre, español, yo lo claro. entendí y me pareció muy bien. Hombre, por supuesto, cuando Franco era una provincia más, igual que en el Imperio Español, que bueno, que ya hablaremos Igual ahora que más adelante. Fernando Po. Fernando Po. Sí, Fernando Po. Era un... no, ahora ya no pertenece a la corona de España, a España, pero en su día sí, Fernando Po. Pero bueno, a ver, no, a ti te trataron bien y aquí tratamos bien al inmigrante, pero que aporte, ¿no? No solo la cartera. Pero necesitarás un alojamiento y demás. A ti no te dieron los ingleses un alojamiento nada más llegar, te lo tuviste que buscar y costear tú. Y además, eso que dices de, vale, Sierra Leona, los inmigrantes, yo veo muchos inmigrantes de estos en las noticias que llegan a Canarias y demás y llegan con un iPhone, llegan con ropa de marca. Mm, y encima hay vídeos de ellos que tiran los DNI Salma porque no se le pregunta ni de dónde vienes, ni nada. Cuando en otros países como en Australia, que utilizan, me parece, Sri Lanka o Indonesia, no se utilizan otra isla para, primero lo gestionan ahí, lo gestionan allí, le investigan las llamadas que han hecho, de dónde eres, tal. Miran hasta las ¿Cómo? llamadas Un de segundo, este país. un segundo. ¿Cómo que es Sri Lanka? No me he enterado de eso. No, en Australia, no sé si es Indonesia o Sri Lanka, el país, ¿Es Sri Lanka? Sri Lanka. No sé, no, Indonesia o Sri Lanka. Utiliza uno de esos dos países, una isla de esos dos países, Australia, para recepcionar inmigrantes pues permitirles la entrada o no. Aquí no hacemos eso, ni se le investiga, ni se le pregunta de dónde viene, qué antecedentes tiene. No se le puede, en fin, él mismo, el inmigrante te dificulta para que no le puedas deportar. ¿Qué sabemos que está entrando? Mira las noticias actuales, mira las agresiones, robos y demás, todo lo que ha aumentado y qué porcentaje de inmigración hay. ¿Quién las comente? Los datos los tienes ahí. ¿Por qué? Inmigrantes, claro que pueden seguir y que sigan viniendo. El sistema de pensiones y el sistema español necesita inmigrantes que trabajen además de buenos sueldos, ¿no? Para contribuir y pagar las pensiones de ahora y del futuro. Pero lo que debemos hacer es filtrar a quién dejamos entrar, a quién no. Porque yo Bien. estoy seguro, Guillermo, que si en Inglaterra, cuando tú hubieras tenido algún antecedente o algo de agresión, de agresión sexual, de robo o algo, por mucho que necesitaran ellos trabajadores o demás, ni te hubieran permitido pasar al país, ni trabajar, ni nada. Bueno, ciertamente yo estuve trabajando de varias cosas, pero bueno, una de ellas fue auxiliar de enfermería. Y allí tienes tú que costearte un informe de antecedentes penales. Exacto, ya. Así. Cuando yo trabajé en Países Bajos también pedían el certificado de antecedentes. Eso es Y así. mira, Sin y la verdad, embargo, eso estaría muy bien que lo pusieran. sin Muy bien. embargo, tengo que decir, por otro lado, sobre los inmigrantes, que a ver, que mm, les tratamos como, lo que veo yo es que les tratamos como, como criminales en general, más que como posibles trabajadores o posibles contribuyentes. Porque yo veo, Pero, un segundo, yo veo que predomina un discurso. A ver, no es que predomine, porque claro, a ver, depende de dónde mires, ¿no? Esto es un poco, depende de la perspectiva. Pero sí bueno, que veo que, a ver, en general no tenemos, no se considera España precisamente el país de las segundas oportunidades, como se decía antes de Reino Unido, de Estados Unidos, perdón, sino creo que se considera como aquí viene el invasor a quitarnos trabajo, a quitarnos nuestro bueno, presupuesto general del Estado y a sangrarnos, a desangrarnos, a eso viene, no viene a contribuir. Yo no bueno, conozco, no soy como esas personas que dicen, yo conozco a muchísimos inmigrantes y muchísimos maricones y muchísimos... No, yo no conozco
apenas a muchos homosexuales, ni a muchas lesbianas, ni a mucha gente del colectivo LGTBIQ+, que me lo sé, y veía la oportunidad para sacarlos, ni tampoco a inmigrantes legales e ilegales. Yo conozco a algunos inmigrantes legales que están aquí con sus papeles, algunos. Y yo sé que aquí, pues muchas veces se les ve, según ellos me han transmitido, como yihadistas en potencia, como huérfanos de su propio país. Hay algunos que han nacido aquí y no ven que se les quiera como se les quiera a otros españoles. Y eso les estigmatiza. Creo que deberíamos ser más suaves, ¿no? Bueno, pero es que, Guillermo, hay gente que sí lo estigmatiza, pero porque le están dando más prioridad a sus comodidades, a que ellos impongan aquí su religión, cultura, que a los propios nacionales. Pues yo lo que ¿Por qué creo, ahora tanto odio, como dices tú, al inmigrante tal? Si al inmigrante en sí no odian, lo que odia la gente es que llegan estos, no han contribuido nada, y les pones, aunque sea temporalmente, en hoteles y ocurre un desastre como el de Valencia y dependen de los voluntarios. Y encima ni les da solución y cuando se necesitaban que fueran voluntarios les ponías dificultades. La gente lo que está cansada es de las prioridades que se le da a unos y otros. Yo conozco a muchos inmigrantes también, marroquíes que llevan aquí toda la vida y demás, no tienen ningún problema, o al menos aquí en el pueblo, en la gran ciudad, no sé, pero a que no se integran igual los rumanos que los moros, que la gente de Hispanoamérica, porque también influye pues la cultura, el cristianismo. No soy practicante de más, pero tenemos fechas y festividades relacionadas, costumbres, tanto pues, cuando celebramos una boda, celebramos un funeral, que son similares. Esas cosas hacen que nos adaptemos mejor con unos colectivos que con otros. Ahora se estigmatiza más en lo de pues, a los árabes, pues por la amenaza yihadista y porque sabemos de primera mano que España ha sufrido el terrorismo islámico, sabemos de primera mano hasta dónde pueden llegar a hacer por su religión, ¿no? Y claro, como las amenazas estas de alguien que pueda ser un terrorista no los tenemos marcados, pueden estar entre nosotros, ser tu vecino, tu amigo, pues hay gente que sí se le va pues de madre, pero en fin, el generalizar al final hace que te equivoques. Y con esto, pues no debería ser una excepción, pues porque eso, ni todos los musulmanes son yihadistas, ni todos los judíos son unos cabrones, ni todo. A ver, a lo que ver, pasa que sí, sí, no, sí. lo que pasa pues que, a ver, que pues habrá gente que en base a su experiencia pues sí tenga más odio o rencor, por ejemplo, a los moros, o porque a lo mejor en las veces si le han atracado alguna vez, sí ha sido un moro, cuando se ha peleado ha sido con él. Entonces, yo qué sé, depende también un poco la vida de cada uno. A ver, Yo al es que, final, perdona, a mí en Valdemoro, cuando yo llegaba a Valdemoro allí con 13 años, a mí me atracaron dos veces. Una fue un rumano y otra fue un moro. No por ello digo, de los moros estoy en contra, pues sí, a ver, la religión me parece una mierda, pero como me parece una mierda la práctica de la cristiana, para mí no es lo mismo fe que iglesia, ¿sabes? Hay gente que sí lo lleva a la par, ¿no? Pero en fin, yo creo que bueno, hay personas buenas pues en todos los lados como las hay malas. bueno, a ver, sí que hablando del tema de inmigración, es que si te das cuenta, por ejemplo, Donald Trump que ahora está expulsando a los Ujú. inmigrantes ilegales que están allí, una de las excusas que ha puesto es que, claro, no se integran, no tienen la cultura de Estados Unidos. Pero vamos a ¿Y ver, cuál es la cultura de Estados Unidos? pues comer perritos La que- calientes y, ah, y pegar pero tiros al primero que se cuela en tu propiedad. Creo que esa es una bueno, cultura bueno, mina. eso no estaría. Eso aquí en España no estaría mal, no habría tanta ocupación, yo creo. Bueno, a lo que voy es que yo creo que el tema de buscar excusas para expulsar o buscar excusas para criminalizar a algunos colectivos es una tarea prioritaria del poder. Según Michel Foucault, que es un filósofo que a mí
me gusta porque describe muy bien lo que es el poder. Recomiendo desde aquí un libro sobre él que es Territorio y Seguridad, si no me equivoco con el título. Pero bueno, en cualquier caso, me gusta un montón porque él se centra, hay una parte que me gusta que es la excusa que da la persona que retiene el poder para su propia seguridad, para sus propios objetivos. Y uno de estos me parece que es, aquí en la inmigración, es demonizar al inmigrante, sea sudamericano, o sea marroquí, o sea africano, o sea, porque al final no todos los africanos tienen la cultura islámica y no todos los países la predican por igual, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, relacionándolo con Trump, vamos a poner la excusa de que el inmigrante es muy malo, porque nos interesa tener un enemigo y tener un lugar, un objetivo hacia el que remar. No, un enemigo o dividir más, aún más de lo que estamos, ¿no? Porque Bueno, el divide y vencerás, Guillermo, sirve tanto para defender como para atacar. ¿dividir a quién? Dividir y vencerás al mismo pueblo. Ahora mismo, mira, inmigrantes, sí o no. Pues, depende. No, lo que quieren es que elijas o sí o no, que tomes una decisión. No quieren ver más allá. Y eso beneficia al poder. A ver, me gustaría hacer una pequeña reflexión, si me permites. Y es que Ujú. yo creo que a los inmigrantes ahora se les ve como algo en general totalmente deshumanizado. Y sobre todo se habla de la inmigración No, a cuando ver, nos centramos. perdona que te corte, deshumanizado no, porque al que la gente no va a tener la misma opinión si viene, yo qué sé, un inmigrante cubano a ejercer de médico que un senegalés para trabajar la temporada de la fresa. A la gente que cuando le dices el médico, ¿a que no te va a hablar mal de la inmigración? ¿A que no? Claro, pero es que cuando se habla de la inmigración, el concepto de inmigración ahora ha acaparado la inmigración ilegal. Nadie suele hablar de inmigración cuando se Claro, pero vamos refiere. a ver, pero la inmigración ilegal, obvio, es que tiene que haber, una cosa es, inmigración tiene que haber, siempre va a haber. Nadie ni nada va a frenar el movimiento de personas. Pero lo que yo creo que demanda la gente, más que esto es inmigración, es control. Lo que no quiere la gente es que venga aquí, pues vete a saber quién, a hacer qué, y encima le tratan mejor que a ti cuando tú estás pagando impuestos, ¿no? Y No, luego ya, también, a ver, luego vale, sí, vienen a trabajar. El problema también que tiene el Estado, no le das permisos de trabajo. Si no te aceleras en darles permiso de trabajo, pues esta gente, ¿qué va a hacer para vivir? Si no le estás dando una ayuda, pues delinquir, porque yo lo haría. sí, pero a lo que me refería yo cuando hablaba de esto es que creo que el concepto de inmigración ha fagocitado los posibles conceptos derivados de este. Inmigración Ujú. legal, inmigración ilegal, inmigración turística. Yo creo que ahora estamos en una situación en la que cuando hablamos de inmigración, creo que solemos hablar, quizá, vamos, quizá me equivoco, pero creo que solemos hablar siempre que nos referimos a inmigración, casi siempre, en general, en las noticias, en los medios, en las redes, se habla Sí, a más ver, de inmigración ilegal solo con decir inmigración, pero creo. porque hay negocio con las ONGs y demás. Yo creo que sí. He visto negocios de las ONGs en Valencia. ¿Por qué no iba a haber negocio en esto? Y Y, también sí, interés. y yo quería decir también que, a ver, nos centramos en la inmigración ilegal, pero no solemos hablar de que, por ejemplo, los CEOs de una empresa vienen a España desde sus países de origen a aprovecharse de, bueno, pues de la situación precaria que tienen aquí los trabajadores y lo que suelen hacer. No solo aquí, claro, me refiero en Pero general. Espera, espera. Me refiero en general a si hay aquí una situación económica que favorece aprovecharse más de los trabajadores y de los empleados, van allí. Por ejemplo,
Amancio Ortega no viene aquí a poner su fábrica, las pone en Bangladesh, no porque se preocupe precisamente de la situación de aquí, Ya, sino para, no pero para, y no para dar trabajo, sino si quisiera dar trabajo, vendría aquí, pone una fábrica, contrata a 300 personas, según ujú, los parámetros que hay aquí, y no va a Taiwán, no de forma filantrópica, oye, que vengo a dar trabajo, no, viene a pagar $30 al mes y a tener a los trabajadores en vez de 8 horas y con sus sindicatos y sus derechos, a tenerlos trabajando 12 o 14, ¿no? ya, Eso yo ya, lo llamo, pero una cosa, eso yo lo llamo inmigración multinacionalista, porque es una multinacional que se mueve por el mundo aprovechándose. Y yo creo que, a ver, ni siquiera los bueno, argumentos es- económicos es- aquí son plausibles, porque antes se defendía la inmigración diciendo, bueno, es que quieren los trabajos que no quieren los españoles, los de pastor, recolector, no sé qué. Ahora ya, ni eso. pero también, a ver, obvio, las condiciones laborales allí en Tailandia o donde produzca Macio Ortega la ropa no es la misma que aquí, obvio. Si tuviéramos aquí, los CEOs de las empresas huyen de España, porque pagar los impuestos para lo que pagamos para nada, Guillermo, pero lo que quiero decir es, pese a que pues, las condiciones allí son mucho peores, al fin y al cabo, el sistema capitalista es lo que te obliga a hacer esas cosas, ¿no? Porque dime, nuestros teléfonos o ahora mismo el portátil donde lo estás haciendo, también lo han hecho allí, no lo han hecho en Madrid con gente especializada en microchips cobrando 80 euros la hora, ¿no? Te lo han hecho en China, posiblemente un niño pequeño igual, o sea, y al dueño del portátil de que nos hemos comprado ni lo conocemos. Conocemos a Mancio Ortega pues no lo sé por qué. Pues, al fin y al cabo, pues, para mí es un empresario que empezó vendiendo batas y es uno de los más ricos del mundo. Y una prenda que aquí vale, que a España la cobra por 25 euros, en Francia la está vendiendo como de lujo y lo vende a 50, le está dando valor añadido. Pero a lo que quiero decir es, allí en Tailandia, pues sí, a ver, claro que Tailandia al fin y al cabo es una dictadura, ¿no? Es una monarquía. Ellos lo permiten, ¿no? Deberían hacerse ellos, para mí. Ya, pero hombre, Deberían cambiar. Mario. Pero no puede ser que la responsabilidad la pongamos en los trabajadores muertos de hambre, Ah, que haya que decir, espera, espera, pero tú no, ya, eres, eres pero no, libre de comprar o no comprar, Zara, si en tus valores vale, está así, pero si no, si fueras con esos pensamientos siempre, pues deberíamos confeccionarnos la ropa nosotros mismos. vale, vale, pero vamos a poner en este caso que la culpa es de los trabajadores que están muertos de hambre, hartos a trabajar, porque no queman las putas fábricas y no guillotinan al rey. Pero bueno, es que tampoco, es que luego cuando pasa, también lo criticamos, ¿no? Bueno, Decimos, no, es no, que claro, se ha yo revelado no, la desde gente, luego. se ha Yo no, desde revelado la gente, luego. espera, espera, se ha revelado la gente porque se estaba muriendo de hambre y liándola. Pero es que O yo bueno, veo o ahora no se a, mueren de hambre. A lo mejor ahora no se mueren de hambre. hombre, claro, los tienen que mantener supervivientes para seguir trabajando. El trabajador tiene, pero bueno, igual que nosotros. Quieren No, que comamos bichos y verduras tal, que vivamos hasta los 100 años y jubilarnos a los 70, ¿no? a ver, yo creo No, a que ver, no nos yo vamos a creo, morir, no creo que vamos a, no, yo creo que la idea es mantener de forma mínimamente posible al trabajador y que su fuerza de trabajo sea la máxima posible. Es como si tienes tú, vamos a comparar con animales. Si tú tienes unas gallinas que se mueren de hambre, no ponen huevos. Pero si tú le das lo mínimo para que se alimente y sigan dándote esa producción, tú te interesa tenerlas, darles la mínima comida y que pongan el máximo. Pues los trabajadores en este caso lo veo igual, ¿no? bueno, pero aún así, Guillermo, mira, porque el otro día me ha hecho recordar un vídeo que vi de un tío blanco hetero que precisamente hablaba de esto, de lo de la pobreza en África.
de lo del capitalismo y demás. Y bueno, y mira, y he puesto en ChatGPT que me dé las estas y me lo está dando. ¿Cómo medimos si está mejor un país o mejor alimentado, ¿no? Todo esto, que hay más progreso en los últimos 100 años. Pues por la esperanza de vida, ¿no? Hace 100 años la esperanza de vida debería ser menor. Pues mira, he puesto en ChatGPT ahora Sí. mismo que me dé dime la evolución de la esperanza de vida por continentes durante los últimos 100 años. África, año 1900. La esperanza de vida era de 29 años. 2010, 60 años. América del Norte, en 1900, 48 años. En 2010, 78. Asia, pues aquí podemos incluir, me da datos de 1950, que era de 46,5 años. Ahora, en 2010, 77,3. Es un aumento significativo, ¿no? Yo creo que en el 50 producía ya Amancio Ortega, bueno, producía incluso los británicos mucho antes y con condiciones muchísimo peores, ¿no? Laborales a las de ahora. O Sí. sea, el capitalismo es feroz y brutal. Pero si tenemos que hablar de los últimos 100 años, nunca la humanidad había progresado tanto sin tener que conquistar, que tener que construir, solo con el hecho de producir bienes. Bueno, pero el capitalismo en el capitalismo en el siglo XIX, en el siglo XX, por un lado, estaba el bloque soviético y el bloque capitalista de Estados Unidos, que yo creo Sí. que ahí hubo un enfrentamiento y un contraste para mejorar las condiciones de las personas en general, porque al ¿No? final lo Y que quién cayó? quería un bloque era imponerse a otro. Y luego, por otro lado, Exacto. a ver, existen muchas medidas, muchas formas de medir que la gente vive mejor. Por ejemplo, Rousseau decía que la mejor manera de averiguar si la cosa está bien o está mal es medir la población. Si la población sube, aumenta, es que la cosa va bien. Si la población está durante años estancada O- o bajando, es que está mal. Pero, En este pero caso España, en este caso España, llevamos con 46 millones, 47 ya muchísimos años. 49, 49 ya. Salió la Bueno, noticia el otro día. bueno, pero, 49. bueno, pero es que Pero 49 millones de población que ha subido, creo que ha sido entonces 3 millones, ¿en cuánto? ¿En 30 años? No sé. Y Entonces, encima los españoles nativos como tú y como yo no estamos teniendo 2 hijos, 3 hijos como si tenían nuestros padres. ¿Por qué ha sí, subido la población? Pues porque quien tiene por la hijos de verdad inmigración. es la población inmigrante y por la... Sí, Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado. Nos despedimos de Mojete Blanco y de toda nuestra audiencia. Y nada, comentar como conclusión que Mojete Blanco nos ha dejado muchas reflexiones, mucho en lo que pensar. Y nada, si os gustan estos vídeos, si tenéis inquietudes, si tenéis ideas de algún tipo y os gusta este tipo de contenido, o simplemente tenéis curiosidad, me alegro de que este vídeo os haya hecho reflexionar, eh, aunque también me encantaría vuestro apoyo, porque estos proyectos no sirven, no solo sirve hacerlo, no solo sirve sacar estos temas, hablarlo con la gente corriente y moliente como hemos hecho hoy, sino que estos proyectos también hay que apoyarlos. Entonces os agradecería que mostréis ese apoyo en el modo que vosotros creáis conveniente, suscribiéndoos o simplemente dando un like. Y también deciros que podéis comentar lo que os ha parecido el contenido de este vídeo, siempre con respeto, por favor. Y nada, no mucho más que decir. Así que hasta la vista, amigo.